Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Fondo de Cultura Económica? Tengo el placer de estar con Yanko González, poeta, antropólogo chileno y autor de un libro magnífico, El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia. La errata, no la rata, la errata. Bueno, como hay un diptongo ahí, ¿no? Me gustaría empezar con esa tesis que subyace y es la errata como necesidad para, para crear, la errata como parte fundamental de la construcción de una estética, como algo que enriquece la cultura a lo largo de su historia. Lo que intentamos hacer es un libro, historizar, digamos, la errata en el mundo de la cultura escrita, pero desde una mirada no normativa. Es decir, desde una óptica en que no viera la errata necesariamente como una equivocación, una tontería, un descuido, sino que intentara verla desde el rincón, desde un rincón algo anómalo, que además descubrimos a través del libro que esta anomalía muchas veces tiene ciertas regularidades. Y una de esas regularidades, Manuel, es la que tú muy bien apuntas, que es entender la errata como un procedimiento, entenderla desde el punto de vista metodológico, por así decirlo, entender el error como la única posibilidad generativa para abordar lo impensado, es decir, para abordar aquello que incluso, ¿no?, con mucho esfuerzo no se logra alcanzar desde el punto de vista de, por ejemplo, de la creación literaria. Y de eso se dieron cuenta muchas autoras y autores, ¿no? Particularmente analizamos ahí, bueno, son, no sé, 50, 60 autoras y autores que transitan por el libro, tomando ejemplo de ratas de la literatura, pero nosotros, y Pedro Araya ahí en sus capítulos es bastante evidente, digamos, toma erratas en la cultura escrita en general, en otros soportes que no son los libros, en los carteles, los murales, etc. En términos más coloquiales, la errata nos permite sacar el balón de la cancha y crear justamente otros juegos, ¿no? Es muy interesante a lo largo del libro esta tensión que se da entre estos juegos que planteas y los policías de la errata, Sí. los correctores, estos correctores que en un momento dado incluso en este apego a la norma y en este sistema policíaco de aplicar la norma estrictamente, sí, incluso podrían matar la originalidad, la creatividad. Sí. Hablas de la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, que sí, me parece muy interesante cómo se plantea la posibilidad. Háblanos un poco de eso porque me fascinó esta parte, la posibilidad de que de origen la comedia hubiese estado planteada, las equivocaciones de la comedia no solamente en términos de trama, sino en términos de los personajes que intervienen, sí, a partir de cómo están indicados, por supuesto en el texto, ¿no? Exacto, en el escrito, porque otra cosa es el escenario, ¿no? Exacto. Es algo que obviamente la filología y la experta y expertos en la obra de shakespeariana se dieron cuenta, digamos, pero cuando tú lo analizas desde la grilla de la errata para entender justamente el mundo literario, la cultura escrita e impresa, ¿no? Después de la invención de Gutenberg, en la comedia de las equivocaciones, en el First Folio, Shakespeare de manera denodada, intencional, y eso también es algo curioso, la intencionalidad de la rata, ¿no? Pero intencional, coloca esta pareja de mellizos, ¿no? El nombre de esta pareja de mellizos, ¿no?, la coloca con distintas variaciones del nombre a lo largo, digamos, de la obra, ¿no? Por lo tanto, uno leyendo esa obra, ya hay una confusión, digamos, entre los mellizos, ¿no?, en la propia obra, pero cuando tú la lees, la confusión se triplica, porque en realidad, como están escritos de distinta manera, tú no sabes finalmente qué mellizo está hablando, ¿no? Cuando se produce la depuración y canonización, digamos, de ese First Folio, de la obra shakespeariana, lo que ocurre ahí es que se produce una suerte de homogeneización, ¿no?, escritural e impresa de la obra, e intentan corregir lo que se cree son las erratas con los nombres, ¿no?, de estos mellizos.
Durante 100 años, el lector de la obra shakespeariana lo leyó con esos equívocos de los nombres. Lo leyó con esos nombres confusos, lo que daba en la lectura aún más, digamos, la impresión y la experimentación, digamos, de esta comedia, ¿no es cierto?, de este enredo enorme, ¿no? Es decir, el leerlo y no saber qué mellizo está hablando. Pero después de 100 años, ¿no es cierto?, después de un siglo, cuando la obra se depura, la comedia de equivocaciones, ya el lector no tiene esa experiencia. Ya el lector no tiene la experiencia de no solo entender la confusión por fuera, sino algo importantísimo en la literatura, que es también vivenciarla, experimentarla. Es decir, yo mismo estoy confuso leyendo esta confusión, ¿no? Por eso que es lo llamamos ahí una meta-errata, ¿no? Una meta-errata. A mí me interesa mucho otro tema que también está en el libro, que es la errata y sus implicaciones políticas. Y que tiene que ver con algo muy cercano a ustedes como autores chilenos y esta nueva constitución que se puso en juego, que significaba algo muy importante, era un parteaguas en Chile, era de alguna manera dar la espalda a una constitución que nace la dictadura, de alguna manera inamovible, asfixiante, y la posibilidad de ser una constitución supermoderna que se sometió a votación, pero en el libro ustedes ilustran que hay una errata muy escandalosa, porque afecta en términos de significado, y cómo esta errata fue utilizada en términos políticos por aquellos que no querían esta constitución, ¿no? Y se me hace algo muy interesante, has hecho reflexiones en torno a esto y me gustaría cerrar esta charla con esto. De hecho el libro arranca con eso porque es un arranque que nos permite entender el poder de la escritura y el poder sobre la escritura. Y las críticas, digamos, a esa errata para descalificar toda la Constitución es una constante que tú ves justamente en la censura dentro de la cultura escrita, es decir, quiénes son los censores, qué es lo que se puede publicar y quién no, y sobre todo quién puede escribir y quién no puede escribir. Es muy sintomática y fue justamente más que una metáfora, una hipérbole, y con eso se abre el libro, del poder de la escritura y el poder sobre la escritura y el papel de la errata que tiene, ¿no es cierto?, y el papel que juega la errata en esas relaciones, ¿no? La corrección de la errata como una operatoria disciplinante que excede lo ortotipográfico, que excede, digamos, la descalificación desde el punto de vista como individual, sino que va más allá y tiene una consecuencia, y tiene consecuencias políticas trascendentes. Este es un caso, hay muchos en la historia, ¿no? Y con distinta gravedad, con distintas consecuencias, ¿no?, que la analizamos en el libro. Algunas muy jugosas, muy sabrosas, muy hilarantes, ¿no? Sí. Como el caso del periódico Times, que no la vamos a contar, sino que la vamos... Bueno, y el propio título del libro, que no lo vamos a contar, y lo vamos a contar en nuestra conversación. Es que no terminamos nunca el título, que es una errata, el agua verde del idiota, el Times, que es una venganza, en fin, hay una serie de historias que se van entrelazando fascinantes en este libro, siempre en torno a la idea de la errata, como provocación, como propuesta estética, como poder político, en fin, fascinante. Muchas gracias, Yanko. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Por venir a México. Le recomendamos muchísimo la lectura de este libro. Gracias.